Nuestra segunda clave, reconoce el estilo de los demás. Cada persona es un tomo diferente de la enciclopedia si conocen la forma correcta de leerla. Eso nos lo dice la famosísima galleta de la fortuna. ¿Por qué es importante también reconocer el estilo de los demás? Ya conocemos nuestro estilo, yo sé desde dónde me relaciono, desde dónde me comunico. Ahora es importante conocer con quién me estoy comunicando, a quién me estoy dirigiendo o a quién estoy liderando para poder alcanzar los resultados y poder tener éxito en todas las áreas de mi vida. El loro y el águila son verbales y acelerados, es decir, extrovertidos, mientras que el búho y la paloma son reservados y calmados, es decir, introvertidos. Aquí podemos empezar a ver esa diferencia. ¿Cómo puedo yo identificar esa otra persona que tengo al frente, con esa persona con la cual yo me estoy relacionando o me estoy comunicando? Entonces puedo empezar a decidir, ¿es introvertido o es extrovertido? Y puedo empezar a hacer un filtro para reconocer cuál es el estilo del otro con quien yo me estoy comunicando. Por otra parte, nuestra águila y nuestro búho son orientados a las tareas. ¿Cómo son orientados a las tareas? De una forma diferente. Para el águila, su orientación en las tareas tiene que ver con alcanzar objetivos, orientado únicamente a alcanzar ese objetivo, mientras que el búho es orientado a la tarea en pro de buscar esa calidad con la cual yo quiero entregar esa tarea. Él garantiza que lo que mi equipo está entregando, que la información que estamos entregando sea de la más alta calidad. Por el otro lado, tenemos al loro y a la paloma. Ellos dos son orientados a las personas y también lo hacen en forma diferente. El loro es orientado a las personas, como ya vimos, defendiendo los valores. Él es orientado al grupo. Estos dos, por ser orientados a las personas, se recargan de energía cuando están trabajando con otras personas. Mientras que el águila y el búho, el trabajar con otras personas puede drenarles su energía. Entonces, como decíamos, el loro defiende los valores, es el que motiva al grupo, esa es su forma de orientar a las personas, mientras que la paloma es orientada a las personas, pero procurando evitar el conflicto en ellas o solucionando los conflictos que hay en ellas. Ellas son muy organizadas y ellas, como tienen esa capacidad de evitar el conflicto, ellas son las perfectas para ponerle fechas límite cuando hay que entregar una tarea a un equipo, porque ellos saben cuál es la necesidad o reconocen cuál es esa necesidad de mi cliente externo o de mi cliente interno para entregar esa tarea. Entonces ellas fijan las fechas límite, ellas son muy buenas asignando roles porque ellas tienen esa capacidad de leer cuál es el expertise o cuáles son las fortalezas de cada uno de nosotros para completar una tarea o realizar un trabajo o un proyecto. Entonces te invito a mirar este cuadro o estas características como un árbol de decisión. Son verbales y acelerados, puedo estar hablando de un águila o un loro. Son reservados y calmados, puedo estar hablando de un búho o de una paloma. Y aquí son orientados a las tareas, entonces ahí ya tomo la decisión si es el águila o el loro, o si son orientados a las personas, sería el loro, o puede ser el búho o la paloma. Y aquí puedo empezar a identificar con quién me estoy relacionando, con quién me estoy comunicando para poder alcanzar ese éxito. ¿Cómo completaría esta frase cada uno de nuestros amigos? ¿Qué diría el águila? Sé que tengo la razón porque la tengo. Su poder de convicción es tan grande que él se afirma en sus ideas y demuestra esa convicción y ese dominio propio que tiene diciendo, esta es la razón y por aquí nos vamos y esta es la ruta que debe seguir mi equipo y por donde lo voy a llevar. El búho diría, sé que tengo la razón porque tengo todos los datos y hechos que sustentan esa información. Él tiene los planes, él investiga y él siempre que habla o defiende un argumento es porque ya tiene todos los datos y hechos que lo respaldan. Por otro lado, el búho, siendo contrario al loro, dice,
sé que tengo la razón porque algo me dice que la tengo, porque tengo la intuición, porque tengo un presentimiento que me dice que eso es lo correcto. El loro es experto en tomar decisiones intuitivas, es muy intuitivo y casi siempre puede que tenga la razón. Y la paloma nos diría, a mí realmente no me interesa tener la razón. Todo el grupo llegó a un consenso donde dice que esa es la razón y estoy de acuerdo con esto. Aquí quiero que aclaremos varias cosas. Uno, como podemos ver, hay dos parejas de estilos que son contrarias. Por un lado tenemos el águila y la paloma y por otro lado tenemos el búho y el loro. Aquí en estas características, en este sé que tengo la razón, exageramos un poco, pero es para que podamos ver claramente cuáles son esas características que hacen que tengan conflicto o que entren en conflicto estos estilos de comportamiento. Entonces, si un águila, un jefe águila dice, yo tengo la razón porque yo lo digo y punto, la paloma le va a decir, espera un momento, es que estamos trabajando con personas, es que no puedes venir a imponer tu percepción o tu argumento sobre todo el mundo sin siquiera preguntar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con los que no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la opinión de los demás? También es válida. Y si tú quieres lograr un ambiente armonioso, un clima laboral estable y perfecto para que todos puedan trabajar a gusto, necesitas contar con la opinión de todos. ¿Qué le dice el águila a la paloma respecto a eso? Sí, puede ser, pero nos demoraríamos mucho poniéndonos de acuerdo y necesitamos alcanzar rápidamente los objetivos y las metas. Aquí empezamos a ver cuál es esa diferencia entre los estilos que puede generar conflicto entre ellos. Por otro lado, tenemos al búho y al loro. ¿Qué pasa con ellos dos? El búho dice, sé que tengo la razón porque tengo todos los datos y hechos que argumentan o que soportan esa afirmación que estoy haciendo. ¿Qué le dice el loro respecto a eso? Eso se demora mucho y es muy complicado y tenemos que ser más prácticos en la vida. Cuando el loro le dice, sé que tengo la razón, porque tengo un presentimiento o algo me dice por allá adentro o tengo la intuición de que es lo correcto, el loro le dice, estás simplemente loco, estás fuera de lugar porque cada uno de nosotros tiene que tener un soporte para lo que está diciendo. Todo lo que yo digo tiene que estar soportado en datos y hechos. Aquí también podemos ver cómo los dos empiezan a tener conflicto uno con el otro. ¿Y cómo llegamos a ese punto medio? Eso lo veremos en las otras dos clases.